Hola, como siempre estoy muy agradecido por estar aquí de nuevo y hacer otro nuevo programa de guía médica. Entonces, siguiendo nuestra rutina, digamos así, ¿no? Pues vamos a hablar hoy sobre un tema muy general, pero muy frecuente también, que supone pues mucha molestia y mucha enfermedad pues para un montón de gente, ¿no? Digamos así. Hoy vamos a hablar sobre trastornos de la motilidad intestinal. Y en ese sentido, pues hay mucha patología, digamos así, que cursa precisamente con este trastorno de la motilidad, ¿no? Bien sea por exceso o por defecto. Como siempre, y como el cuerpo casi siempre enferma por una debilidad energética y biológica, aparte de otros trastornos más anatómicos o que se pueden evidenciar por anatomía patológica, pero en ese sentido nos vamos a meter un poquito también con el tema de apendicitis. ¿Qué ocurre? O dar un punto de vista pues un poquito más sencillo quizá, ¿no? Más sencillo, como dando una nueva fisiología, el por qué pasa con el intestino o ese cruce tan fundamental como es el término de intestino delgado y el comienzo de intestino grueso, ¿no? Y vamos a dar unas aclaraciones para que ustedes, lógicamente, pues lo entiendan mucho mejor, ¿no? Entonces, ya como siempre, yo he encontrado dos casos. Bueno, voy a leer escuetamente lo que dice este libro. Luego hablaremos sobre una enfermedad, una enteritis regional, que dicen, también enfermedad llamada enfermedad de Crohn, que suele cursar muchas veces precisamente por un trastorno de esa debilidad de intestino. Entonces ya con el primer tema vamos a ver cuál es su definición, y dice que los trastornos de la motilidad intestinal son trastornos que engloban todos aquellos procesos que modifican los habituales movimientos del intestino, cuya misión es la de hacer avanzar correctamente los alimentos a lo largo de este y favorecer su absorción y digestión. Entonces ya hemos dicho en muchas ocasiones que, bueno, pues los intestinos son como una gran cuerda, ¿no? Pues que está rodeada de una musculatura muy especial, y entonces pues tiene desde la misma boca, esófago, estómago, hasta la última parte, hasta ano. Pues digamos que es como, para que se hagan la idea, es como una gran soga, ¿no? Una gran cuerda completamente enrollada, y que empieza con unos movimientos regulares en los que va haciendo así, ¿no? En el sentido de que para que conforme va haciendo esa fuerza, ese intestino va empujando pues todos los materiales de desecho, ¿no? Entonces en cada una de las partes del intestino pues ahí se van a hacer pues tanto absorciones como va a ir progresando, pues en la parte más final de intestino grueso, ya hemos hablado otras veces, pues ahí se produce la mayor absorción de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, como digo, hay muchas enfermedades que medicina moderna pues ha puesto, pues por las personas que lo han estudiado antiguamente, pues nombres muy concretos para explicar estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar medicina natural, pues generaliza en ese sentido, y da como nombre, digamos así, pues unos trastornos por debilidad precisamente en ese movimiento, pero en general por una debilidad de intestino precisamente. Entonces sigo, que las causas pueden ser de varios tipos: psicógenas, como estados de nerviosismo o emociones; químicas, por toxinas contenidas en los alimentos; biológicas, a causas de infecciones intestinales; mecánicas, por obstrucciones, alteraciones de la pared intestinal, ya sea por enfermedades congénitas o como secuela de intervenciones quirúrgicas; e idiopáticas, es decir, de causas desconocidas. La frecuencia dice que este tipo de trastornos constituye uno de los procesos patológicos más corrientes. Síntomas, dice: al modificarse la velocidad del tránsito de los alimentos a lo largo del intestino, las perturbaciones de la motilidad intestinal provocan la aparición de estreñimiento o de diarrea. A veces estos síntomas se presentan alternativamente en la persona.
Hombre, en este caso, cuando cualquier tipo de anomalía, pues primeramente presenta, por supuesto, un estreñimiento, luego el cuerpo, como compensación, al tiempo, pues va a dar una gran diarrea, ¿no? Estas diarreas casi pues semilíquidas, ¿no? Que queman mucho, dan la sensación de quemazón en el ano y que escuecen mucho, ¿no? Entonces, y luego posteriormente pues van a cursar con otra etapa de estreñimiento en ese sentido. Los tipos dice que según su duración, estas alteraciones son agudas o crónicas. Según la causa que las ocasiona, se dividen en primitivas, cuando dependen directamente del intestino, y en secundarias, si las origina un proceso extraintestinal. Lo que está claro es que, son agudas y son crónicas, claro, son agudas, y si no se les da un tratamiento adecuado, pues lógicamente el problema no va a desaparecer. Entonces, al no desaparecer, se aposenta y ya se convierte en una enfermedad completamente crónica, ¿no? Y lo mismo podemos usar para el término de primitivas o secundarias. Si nosotros decimos que, o ya está dicho hace muchísimos cientos de años, que una causa primaria, pero si se sabe coger o se entiende esa fisiología, pues automáticamente se hace y en una hora está solventado, y luego explicaremos por qué. Ahora, si estamos pinchando mal o el diagnóstico no está bien hecho y sobre todo el tratamiento es inadecuado, por supuesto que se van a ser ya secundarias a un mal tratamiento, por ejemplo. El tratamiento, dice, la dieta juega un papel muy importante en estos trastornos. Así, cuando existe diarrea, deben tomarse alimentos que favorezcan el reposo intestinal, y por el contrario, si se presenta estreñimiento, son aconsejables los que sean ricos en residuos que aumenten el contenido fecal. En los casos en que existan obstrucciones orgánicas o anomalías de las paredes intestinales, cabe recurso a la cirugía. Si los trastornos provienen de alteraciones emocionales, el tratamiento es la psicoterapia. Yo no es que, sigo diciendo que yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni las cosas que ellos imparten, ¿no? Pero, por supuesto, una persona que tiene un problema, precisamente, que es evidente en el sentido, primeramente anatómica, porque está todo parado. Luego, un ambiente energético poco adecuado de la pareja bazo y estómago, y ahora explicaremos por qué. Por supuesto que ni yo hablándole, ni diciéndole ni esto, pues el hombre va a defecar, ¿no? Ni muchísimo menos, o se le va a ir ese dolor tipo apendicitis, ni cualquier otro trastorno de la motilidad, porque evidentemente tiene una causa que está dentro y sobre todo que podemos bombardearla, digamos así, hacia un buen tratamiento correcto a través de los puntos que nos han sido cedidos para todos en ese sentido, ¿no? Luego, con respecto a este tema, que lo quiero un poco relacionar con un trastorno de la motilidad, ya voy a leer una cosa un poco más concreta, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la enteritis regional. Dice, la enteritis regional, llamada también enfermedad de Crohn, es una inflamación localizada en el tubo digestivo que afecta generalmente a la última porción del intestino delgado y a la primera porción del intestino grueso. Su causa es desconocida. Hoy la vamos a conocer, gracias a Dios. Edad y sexo. Es una enfermedad relativamente rara, cuya frecuencia de aparición se reparte principalmente en dos grupos de edades. El primero se sitúa entre los 20 y 30 años y el segundo alrededor de los 60 años. Afecta al igual modo a ambos sexos, aunque las mujeres tienden a padecerla durante más tiempo. Los síntomas, dice que la enteritis regional puede presentarse bajo dos formas principales, aguda y crónica, como siempre, ¿no? De la primera, en un 10% de los casos, sobre todo niños o adolescentes, provoca un dolor súbito en la parte inferior derecha del abdomen. Aquí, ¿no? En esta zona. Náuseas, algún vómito y fiebre. Fiebre o no fiebre. En este cuadro clínico, tan similar al de la apendicitis aguda, hace que casi siempre se proceda a la extirpación del apéndice, descubriéndose durante la operación la afectación o la afección verdadera. Aproximadamente la mitad de los pacientes con enteritis regional aguda curan para siempre, pero la otra mitad
sufren nuevos ataques y evolucionan hacia la forma crónica. La enteritis reginal crónica puede ir precedida de algún episodio agudo, pero lo más común es que se instaure lentamente, con manifestaciones tales como diarrea, fiebre, dolor abdominal y fístulas en el intestino. El diagnóstico en la fase aguda se detecta casi siempre a raíz de una intervención quirúrgica, pues sus síntomas se confunden con los de la apendicitis. El diagnóstico de la forma crónica se fundamenta en la historia clínica del paciente y en la exploración radiológica. El tratamiento básicamente consiste en una dieta adecuada, reposo y administración de corticoides. Toma ya. Dice, cuando la enfermedad está muy avanzada, se extirpan quirúrgicamente los segmentos intestinales afectados. Quiero decir con esto que está claro, bueno, es la idea que yo tengo y es con la que trabajo, y bueno, y ahora pues que tengo la suficiente vergüenza como para explicárselo así, antes de entrar de lleno en la explicación que nos puede dar buenamente medicina natural, ¿no? En un trastorno de la motilidad, quiero decir que si es un trastorno energético o de fuerza que existe realmente, independientemente de que, bueno, podemos hablar sobre esta cuerda, ¿no? Si resulta que esta mano, que es la que tiene que propagar toda esa fuerza a través de ese cimbreo, de ese movimiento peristáltico que lleva durante todo el intestino desde el estómago, si aquí yo no doy fuerza con mi mano, lógicamente cualquiera de estas porciones del intestino, primero delgado y posteriormente en el intestino grueso, no es culpa de estas porciones y por tanto no tenemos que ir seccionando estas secciones que aparentemente pues tienen poca vitalidad y están pues digamos un poco atrofiadas, ¿no? Sino que el problema está precisamente en mi mano, y en mi mano lo que tiene que dar fuerza verdaderamente es la pareja de estómago y bazo. Entonces todo este follón, bueno, bazo está aquí, estómago está aquí, ¿no? Pero hablamos ya por meridianos y por teoría de 5 elementos. En ese sentido, es precisamente si ese estómago no da la suficiente fuerza, lógicamente, estómago y bazo, entonces no va a pasar al siguiente grupo, que es grupo metal, que es pulmón e intestino grueso, no va a dar la suficiente fuerza a nivel de esos 5 elementos. Anatómicamente, ese estómago, si no da fuerza suficiente, tampoco va a dar ese movimiento de cimbreo a través de ese intestino delgado. Y entonces pasa otra cosa, que cuando acaba, bueno, todo ese amasijo de intestino delgado, luego en la última parte, cuando termina ese intestino delgado y empieza ese intestino grueso, aproximadamente en la zona del ciego, y es donde se produce este dolor precisamente, pasa otra cosa, que ese cimbreo desde intestino se va propagando más o menos, pero llega a esta zona donde empieza ya ese intestino grueso, esa porción de ese colon ascendente, y también por la posición que tiene el hombre, no como los animales que van a 4 patas, sino el hombre, pues lógicamente pues está erecto, ¿no? Entonces tiene que esa fuerza que debería ser suficiente como para estando normal, pues para que ascienda ese nivel residual hacia venciendo esa fuerza, esa gravedad, ¿no?, que supone el estar erecto. Entonces, lógicamente, en esta zona es donde se va a condensar muchísimo más material residual. Y si, lógicamente, en el intestino grueso pues hay mucha bacteria, entonces si viene alguna bacteria patógena va a infectar sobre todo ese ciego, ¿no? Entonces por supuesto que va a dar mucha sensación de, si se infecta y luego esa infección va a más, pues ese apéndice y esa zona sobre todo se va a infectar sobremanera, y entonces es precisamente cuando va a haber auténticos problemas. Eso se va a hinchar, incluso se va a romper y luego va a producir pues una peritonitis general, ¿no? Y entonces es un caso muy grave. Entonces ahí en ese sentido no hay que hacer nada, sino que llevar rápidamente pues al hospital para meter su antibiótico, para hacer la operación o la cirugía que sea menester, ¿no? Pero en el 80% de los casos
En el 80% de los casos se debe precisamente, todo este trastorno y este follón de la motilidad intestinal se produce precisamente por una debilidad de estómago y de bazo, de la pareja de elemento tierra, ¿no? Y es precisamente que no da suficiente fuerza como para que esa fuerza, como si fuese una ola que llega desde el mar para morir en la playa, a la playa ya no llega directamente con la fuerza que debería. La playa, estamos diciendo que es esa frontera tan sumamente importante entre término de intestino delgado y comienzo de ese intestino grueso, en la zona del ciego, en la zona de ese apéndice, esa zona más baja donde muchas veces pues, nos duele. También puede doler en ambos lados, sobre todo en niñas, ¿no? Tienen esos dolores y es precisamente, pues yo qué sé, pues los típicos niños que están débiles o están muy estresados o muchísimos problemas, pues suelen tener ese dolor y con el tiempo pues ya van teniendo mucho más dolor en esa zona precisamente, y es cuando van a ese hospital y rápidamente pues le extirpan, ¿no?, ese apéndice.